porque seguimos con el tema prevención con Gerardo Coria, él es biólogo, entre otras cosas, gran militante también de distintos tipos de causas vinculadas al cuidado del medio ambiente, y hemos visto una mirada muy especial o específica más que especial sobre lo que pasa con los incendios. Así que antes que nada, agradecido por tu tiempo, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día para ustedes, ¿cómo les va? Bien, acá andamos. Muy bien. ¿Ya arrancaste trabajando el lunes temprano? ¿Cómo es tu lunes? Sí, es un poco más tranquilo en el sentido de que no tengo clase a la mañana, pero bueno, uno, viste, tiene que preparar. Es el trabajo del docente que por ahí algunos no reconocen, que es el que hacemos en nuestras casas o en otro lado, ¿no? En los momentos que no estamos en el aula dando clases, es lo que hay que preparar, los temas, los materiales, bueno, todo eso es un trabajo a veces más largo que las horas que estamos en la escuela, ¿no? Pero bueno, es así. Lo que sí estaría bueno es que se reconozcan. En estos días previos al día del profesor y del maestro, ¿no estás ahí con el amigo invisible o preparando alguna salida o esas cosas? No, qué sé yo, seguramente algo va a salir entre los profes, pero eh, no, la verdad que no. En ese tipo de actividades no he visto, ¿viste? Generalmente nos juntamos así más espontáneamente algunos, ¿no? No soy mucho de ir a las fiestas, estas organizadas así de, por ejemplo, que hace la UPC, pero no Fiestón la tengo nada contra UPC. eso, pero no soy muy de ir, ¿viste? Este año me contaron un poco más en detalle, fiestón se manda a la UPC, pero bueno, no vamos a charlar de eso, no vamos a profundizar en ese tema. Sí, Si pusieran la mitad de la es un energía temita. que ponen en la fiesta, en las luchas sindicales, estaría muy bueno. Eso es. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Hay una conducción que me parece que pone más en aparentar que en luchar en serio, ¿no? Y bueno, así estamos. Pero Haciendo. bueno, nosotros también como agremiados o como trabajadores tenemos también que empujar, ¿no? Si nos conformamos con lo que hace una conducción, bueno, después hay que atenerse. Haciendo amigos de la conducción de la UPC, se va a llamar este segmento. Y bueno, es mi opinión, ya lo saben, no te preocupes. Como no Ya lo saben. tenemos, como no tenemos gente que nos tirotea, también ahora los trabajadores al sindicalismo cordobés. Gerardo, todos los años, más o menos para la misma época, todos decimos más o menos lo mismo. Che, cuidado con el fuego, no prendan fuego, guarda que esto no es así. Y el otro día dijiste algo que me llamó la atención por lo claro que fue bueno, en pleno siglo XXI las topadoras ahora son fuego, son el fuego. ¿Qué querés decir con eso? Si es un textual tuyo, Eh, confirmarlo, y si es un textual tuyo, también que nos lo puedas desarrollar. sí, en realidad es una idea, digamos, una comparación, ¿no es cierto?, que salió ahí en algún momento entre los compañeros del Foro Ambiental Tras la Sierra, y nosotros permanentemente estamos, viste, analizando, discutiendo estos temas, entre otros que tienen que ver más que todo con el ambiente. Y bueno, salió esto, ¿no? De ahora es más fácil usar el fuego, más barato y con una impunidad que te da lo difícil que es identificar a veces a quien inicia el fuego, pero con un fuego vos agarrás y excepto que quieras, como hacen en la parte donde cultivan, que vos quieras sacar todo y dejar la tierra libre de toda cobertura vegetal, con el fuego, en los intereses inmobiliarios especialmente, se produce esta facilidad, ¿no? De decir, bueno, prendo fuego, o mando a alguien a prender fuego, que es lo que normalmente por ahí me parece que pasa, porque viste que por ahí aparecen algunos perejiles que atrapan y por descuido o por lo que sea, o para los animales, para hacer el rebrote.
y tenés a alguien en quien descargar la responsabilidad, cuando en realidad los intereses que hay atrás de esos fuegos son mucho más grandes, más poderosos, económicos, y se está viendo a lo largo de toda estos últimos tiempos, estos últimos años, décadas diría yo ya, ¿no? En donde se nos ha instalado que el fuego es algo que tiene que pasar o como que pasa normalmente en esta época, y en realidad es eso, es una topadora que me limpia el terreno para después yo poder entrar ahí de alguna manera y hacer algo que en realidad está prohibido por la ley en los sectores donde pasa, ¿no? Como evidentemente está pasando ahí en las cercanías de la ciudad de Córdoba, en lo que es la reserva de la defensa de la calera, que todos los años en mayor o menor medida se incendia o la incendian, mejor dicho, y que está en la mira de la angurria inmobiliaria, ¿no? Esta cuestión de aprovechar esos lugares que están cerca de la ciudad, pero a la vez están en los alrededores, donde ahora con unas buenas rutas y una cercanía relativa a la ciudad, podés vivir ahí en una especie de country o en departamentos con vista a la sierra y trabajar en el centro, por ejemplo. Y eso es lo que está pasando en distintos lugares con distintas características según los intereses del lugar, pero todos inmobiliarios, ¿no? Urbanístico inmobiliario. Excepto en los lugares más hacia el bajo, que puede ser que haya algunos intereses de agropecuarios que también en algún momento usan el fuego, pero es más común que usen la topadora porque está allá alejado y no se ve tanto, ¿no? Técnicamente, en términos de legislación, cuando un campo se prende fuego, vos no podés desmontar el campo por ley, pero si se prende fuego, vos ya lo tenés desmontado. Esto es así legalmente desde lo técnico, ¿no? Y si es así, Sí. ¿hay acciones que se puedan hacer contra quienes después lotean o que después venden eso? Porque de alguna manera eso lo incorporás a lo legal, es casi como lavar plata. Sí, en realidad no es tan claro ese tema. O sea, hay una ley nacional, si vos te acordarás, que incluso creo que fue así un poco tema de discusión en su momento, donde se hizo una ley donde luego de una cierta cantidad de años, ahora no me acuerdo si eran 35 o se proponían 60, algo así, cantidad de años después en un lugar que se hubiera incendiado, que sea un espacio natural, digamos, no se podía hacer ningún cambio de uso de suelo. Bueno, eso está relativamente en vigencia porque en realidad en las provincias no sé si se lo tiene muy en cuenta, pero hay algo que hay que tener, que sí hay que considerar, que es estos avances con el fuego, no es que te cambian, te legalizan, digamos, te cambian el estatus legal que tenga un espacio. Si eso es zona roja, zona amarilla de la ley de bosques, por ejemplo, de Córdoba, va a seguir siendo de esa categoría y no se va a poder hacer teóricamente un cambio, ningún cambio. Pero, ¿qué pasa? Es como el hecho consumado, ¿viste? Cuando vos te metés a lo mejor ilegalmente en algún campo, construís algo, pones un alambrado, pasa el tiempo, se discute que si más allá, si más acá, que los metros, que lo que figura en un mapa, que lo que figura en catastro, que en realidad no se ve bien. Toda esa discusión que hace que se diluya un poco la claridad de la ley en cuanto a cuál es su objetivo, que es proteger los ecosistemas, es usada para que justamente la presión del que más poder tiene, generalmente económico, termine siendo avalada por un gobierno que es muy pro negocios en este sentido, en Córdoba estoy hablando, y logran, ¿no es cierto?, al final que te aparezcan loteos, inversiones inmobiliarias, emprendimientos que casos hay un montón, como en El Pato, por ejemplo, allá en la zona de Santa Cruz del Lago, hacia el norte de Carlos Paz, acá al frente de Nono, del otro lado del río, donde se paró en su momento gracias al movimiento de la gente y el apoyo
del intendente en ese momento, pero en este momento están buscando la vuelta para ver cómo pueden volver a su emprendimiento. Bueno, hay distintos lugares donde pasa eso, ¿no? Zona roja, zona amarilla, pero resulta que 2 o 3 años después, o un poquito más a veces, esta discusión hace que termine, esta discusión así media amañada, ¿no es cierto? Así que termine concretándose lo que el más poder económico tiene, ¿no? Cambian los gobiernos o algo pasa para que se pueda terminar instalando. Y esa es la idea, es muy fácil, es muy barato ir, prender fuego, y de última, si vos sos el interesado en que eso cambie en algún momento y tenés un poco de espalda económica para esperar, decís, bueno, lo prendo fuego y después veo cómo arreglo las cosas para terminar haciendo lo que me interesa, ¿no? Desde el foro y vos personalmente, ¿sospechás de que hay un porcentaje alto de que los incendios se provocan así? Se provocan con ese interés. ¿Con ese interés? Claro, sí, porque, o sea, esto es una cuestión, por ahí me preguntan, ¿viste? ¿Cómo sabes vos que esto pasa, viste? Pero en realidad, claro, lo difícil es comprobar. Cuando vos tenés una justicia que no investiga, que no le da importancia al tema ambiental, que cada vez que tiene que resolver algo, aunque sea una cosa pero súper básica, como por ejemplo que vos haces un pedido de informe y no te lo contesta, entonces vos seguís la vía judicial que corresponde y no resuelven jamás o te resuelven en contra, por ejemplo, cuando es claro que no se ha respondido, por ejemplo, y que es una cosa formal, digamos, una cosa que no estás afectando directamente con eso un bosque, por ejemplo, que lo estás quemando, lo estás desmontando. Imagínate, no resuelven eso, menos van a resolver estas cosas que implican muchas veces detrás a, como te digo, poderosos sectores económicos, sectores del gobierno que los apañan o que están combinados, como dice la nota ahí que yo les mandé de Lea Ross, y que bueno, que es difícil decir, bueno, sí, fue con ese interés. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, cambian los gobiernos, cambian las situaciones y te aparecen cosas en lugares donde si vos no tenés registrado exactamente el lugar donde pasó el incendio y después de 3, 4 años te aparece un emprendimiento inmobiliario, es muy difícil comprobar las responsabilidades ahí, ¿no? Pero lo vemos todos los años. O sea, hay lugares como este que te digo yo del Pato, que es en una zona carísima porque seguramente valen mucho más los terrenos que por ejemplo acá en la Sierra, porque están sobre el lago, porque están cerca del Carlos Paz, etcétera. Este otro de allá de la reserva de la Calera, como te decía recién, donde es evidente que hay un interés inmobiliario y que justo siempre se incendia, ¿no es cierto? O lo incendian, ¿no es cierto? Aseveramos nosotros, cuando no hay una razón para que se prenda fuego, o sea, el descuido ya no puede ser una razón, ¿viste? Eso puede ser parte de la propaganda que hace este gobierno de Córdoba con el salame que prende fuego porque es un descuidado, ¿viste? O esas cosas, como echándole la culpa siempre a un descuido, a uno que no tiene cuidado o que tiene eh, quiere hacer un asado y se le va el fuego, por ejemplo, pero es desviar la atención de los verdaderos intereses, ¿no? Estos que vamos ahí en nuestra zona también está pasando lo mismo, porque también la zona que se incendia y que a décadas atrás jamás se incendiaban, son las que codician estos emprendimientos inmobiliarios, zona de Piedemonte o de la Sierra, donde normalmente no había incendios antes, décadas antes, y ahora aparecen todos los años de una forma simultánea en muchos lugares, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que atar cabos y los fiscales, yo insisto con esto porque es la solución, me parece que va por el lado de que la justicia se ponga las pilas, o sea, acá no va a parar porque nos quejemos por la radio o hagamos notas explicando los daños que se hacen, sino que si la justicia tiene que actuar. O sea, acá hay fiscales que no están actuando en estos casos, no le dan importancia y esto sigue impune, ¿no es cierto?, año tras año. Te pido 3 preguntas así medio rapidito de ping-pong con respuestas más o menos rápidas. Una sería, ¿hay de tu conocimiento, ¿se puede pensar en alternativas a solamente inversiones inmobiliarias en la región?
porque casi todas las vinculadas a inversiones, a desarrollo y además están atadas a lo inmobiliario y están atadas a lo inmobiliario a zonas muy específicas, ya sea en el faldeo de la sierra, ya sea cercanas a los ríos. Es como un camino fácil, digo, de inversión. No hay desarrollo de agregar valor, de poner valor agregado a productos. Digo, como que casi no hay esas otras inversiones. De tu estudio, ¿hay opciones, hay alternativas a, bueno, hago cabañas y veo si las alquilo? No, mira, acá lo que hace falta, la opción el camino que me parece que deberíamos tomar es el hacer un ordenamiento territorial serio y sin, porque lamentablemente por ahí también este tema del ordenamiento territorial que de repente a los estamentos del gobierno de Córdoba se le ocurre darle como mucha importancia cuando se viene pidiendo desde hace un montón de años. Lamentablemente también está atravesado por eso, por este ordenamiento que termina facilitando o favoreciendo con algunos otros cambios en la ley de ambiente, por ejemplo, como se han venido haciendo con el tema de los loteos, que antes era por superficie, ahora es por cantidad de lotes, ¿no? Que termina facilitando esto, ¿no? Esto del negocio inmobiliario, en vez de ordenar seriamente y decir, no, mira, acá la base ecosistémica es la que hay que tener en cuenta para después ver cómo lo usamos al terreno. Porque eso es de base mucho más importante y primario que el interés económico. Entonces uno puede decir, pero no le podemos decir a la gente que no venga, pero la gente que vive ahí en realidad está cuidando porque le interesa. Pero eso no tiene que ver con la cuestión individual, con los derechos civiles, digamos, tiene que ver con los derechos comunitarios. O sea, hay una cuestión acá que no podemos esquivar y que es el tema del ordenamiento territorial serio con una base ecosistémica, no con la base económica o de derechos civiles individuales, ¿entendés? Ese es el tema. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Bien, mencionaste recién la no respuesta de la justicia y publicaron una nota desde el foro hace poquito con el tema Fondomonte, el agua y nada, y una serie de preguntas muy interesantes con respecto a qué es lo que debería responder el Estado, provincial y nacional y local. Eh, ¿Tenés alguna esperanza de que tengas respuesta de ese tema, de que desde el foro tengan respuestas, tengan algún tipo de diálogo, se pueda generar, aparte de la cuestión mediática, alguna mesa de conversación con la gente de Fondomonte? Mira, acá me parece que la verdad, te digo, desde mi punto de vista personal, con la experiencia que tengo en todos estos temas, yo no tengo mucha esperanza de que esto lo responda. Pero ¿por qué lo digo? No porque haya que dejar de hacerlo. Yo creo que vos tenés que hacer la movida en en esa dirección, digo, porque eso es lo que hay disponible. O sea, vos tenés la posibilidad de los pedidos de informes, tenés la obligación por ley de los funcionarios de contestar esos pedidos de informe. Eso hay que destacarlo, porque viste, muchas veces parece como que queda como si, Te bueno, no hacen te un favor. contestan, pero no pasa nada. Bueno, sí, qué malos que son, viste. Pero no es eso, no es una cuestión de ética, acá es una cuestión de ley, o sea, de legal. Tienen que contestar, están violando la ley al no contestar. Pasan 10 días de que vos le haces el pedido de informe y no contesta, están violando la ley, están cometiendo una infracción a esa ley. Entonces, eso hay que destacarlo, para que la gente le quede claro que no es una cuestión de buena voluntad de que tengan que contestar, sino una cuestión legal, que no cumplen, los funcionarios en general no la cumplen. La provincia, los municipios, la comunidad regional, ninguno cumple con esa ley. Muy contados casos, y a veces la Secretaría de Ambiente sabe contestar algunas cosas así muy escuetas, pero cumpliendo, digamos, de alguna forma, pero el resto no cumple la ley. Entonces eso, y después por otro lado, no es con Fondomonte que nosotros tenemos que de última hablar, sino con el gobierno de Córdoba, que es el que tiene que regular esto. Acá el que está en falta es, si es que está cometiendo algún exceso, es la empresa o las empresas, porque también hay otras que usan el agua subterránea, pero eso lo podemos decir en potencial, digamos, pero el que sí no está cumpliendo con la ley es el gobierno de Córdoba, que es el que tiene que
a través de sus áreas específicas, tiene que controlar y tiene que ser guarda de ese recurso, de ese bien natural que es el agua, y tiene que contestar qué está haciendo para eso, porque vos como ciudadano le preguntaste y hay una ley que dice que te tienen que contestar y ellos no contestan. Entonces uno también tiene el derecho de pensar qué hay ahí atrás de eso que no quieren contestar. Entonces ya te lleva a pensar que o se está haciendo un mal uso del agua y hay una connivencia entre el gobierno y la empresa o las empresas, y por eso no contestan, porque saben que no pasa nada después, vos haces el camino legal y no pasa nada, volviendo a esto de la justicia que no actúa, y bueno, pero creo que es lo que hay que hacer, o sea, lo que hay que hacer es preguntar y hacerlo por las vías que corresponden y después, bueno, denunciar que eso no se contesta y denunciar claramente que no están cumpliendo la ley, ¿no? Y no están haciendo lo principal que es el cuidado del bien natural agua que es de todos y que además es escaso en nuestra zona. Última pregunta, agradeciéndote tu tiempo. Estamos hablando con Gerardo Coria del Foro Ambiental Tras la Sierra, él es biólogo también y profesor. Gerardo, vinculado a los legisladores del oficialismo, ¿tienen algún tipo de diálogo desde el foro? Tanto con Révora, con Nosotros Ceballos. siempre tenemos los canales de comunicación, que son estos del pedido de informe o alguna nota que se puede hacer, y si hay, digamos, disposición de los funcionarios, puedan ser legisladores o intendentes, especialmente, que son los que están más en el territorio, sí estamos dispuestos, no hemos hecho reuniones específicas con ellos, pero me parece que ante estas situaciones el que debe dar el primer paso, más allá de que uno lo pueda hacer, puede, digamos, invitar a un legislador, por ejemplo, a una reunión, pero a veces, bueno, las circunstancias y los hechos que se van dando también te van diciendo si vale la pena o no hacer eso, pero sí me parece que los legisladores deberían estar con las dos orejas y los dos ojos mirando para todos lados a ver qué pasa en el territorio con esto, ver qué dice la gente, qué dicen las asambleas y qué dice, por ejemplo, grupos como el Foro Ambiental Tras la Sierra, y decir, bueno, a ver, llamemos, hagamos algo y hablemos de esto más específicamente para ver cómo lo podemos solucionar. Para eso le pagan y para eso están ahí, no sé, claro, tienen con posibilidad el de organizar. con el intendente de San José tampoco. Entonces. No, claro, no, y además vos ves las posiciones, es lamentable esto que pasa, que yo voy a decir, pero yo creo que los intendentes tienen muy poca capacidad eh, de independencia para hacer para resolver sus problemas cuando se trata de estas cosas así que son directamente con los vecinos. Siempre están muy atentos a lo que les baja o hace el gobierno provincial, que es una cosa normal que tengan una buena relación, nadie dice que se estén peleando, pero sí la anuencia que tienen hacia todo lo que sea de la provincia, especialmente cuando son del mismo sector político partidario, bueno, vos los escuchás y decís, están avalando, por ejemplo, cosas tremendas como esa laguna que han hecho allá en la zona de San José, por ejemplo, para hacer esquí acuático cuando estamos en una crisis hídrica y estamos hablando del mal uso que se hace del agua subterránea, y ellos se ponen contentos por esas cosas como si fuera la gran el gran atractivo, ¿viste? Tienen una muy poca capacidad para ver esas cosas y no son abiertos a la pregunta, al informarse desde otro punto de vista, ¿no? Eso es lo que sucede. Pasa acá en Las Tapias, fíjate, con la mina esta que está trabajando, no podemos obtener tampoco que nos den una sola respuesta de lo que está pasando ahí, cuando tendrían que tener todo bien clarito qué es lo que sucede, quiénes son los que están explotando, qué va a pasar y día a día qué problema hay con eso, ¿no? Y tampoco responden. Bueno, o sea, no dicen nada, te robo ¿viste? te robo 2, 3 minutos más. Contanos un poco Sí, eso. tranquilo. ¿Qué es lo que pasa en Las Tapias? La mina ahí Y como bueno, todo el tiempo está en torno a la sospecha, ¿no? Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque quien tiene que tener los datos y dar los permisos y saber lo que está pasando, como te digo, al minuto, es la municipalidad de Las Tapias.
o sea, en este caso, ¿no? Las municipalidades, los intendentes, los jefes comunales son los primeros responsables que en su territorio tienen que tener todo claro. Y esto, vos fíjate que desde que empezó hace unos meses, el año pasado, un rumor nuevamente de que había una empresa ahora china que aparentemente habría comprado la empresa anterior o las exploraciones que estaba haciendo la empresa anterior, que era Dark Horse. Ahora hay una empresa china aparentemente, porque además se ve a la gente ¿no es cierto?, de origen chino. Hay acá en Villa Dolores, hay alquiladas casas donde viven gente de origen chino que estaría relacionado con eso. De la misma municipalidad te dicen que sí, que hay gente que está trabajando ahí, hay vecinos que te dicen, hay máquinas que están entrando y saliendo, por ahí se sienten explosiones, por ahí hay algunos datos que circulan, pero cuando vos vas y preguntás al ente oficial que tendría que estar al tanto de esto, no saben nada, ¿viste? O sea, no saben más que nosotros. Y hace meses que estamos esperando, por ejemplo, la respuesta a una nota, y el otro día yo fui, justamente el viernes, fui a preguntar, y no saben, o sea, no tenemos ningún dato. Y voy a decir, ¿cómo no van a tener ningún dato de una cosa que está pasando en su ejido municipal o al lado de su pueblo? Claro. Porque pasa eso. Y una cosa que no te digo que vaya a ser una mega explotación, porque no sabemos, pero por lo menos es preocupante, y vos tenés que estar escuchando lo que dicen los vecinos, las preocupaciones de los vecinos para ver qué pasa ahí. Vamos a ver en esta semana, porque quedamos de nuevo de que la encargada de ambiente, que está junto con obras públicas y de las tapias, quedó en contestar algo, o por lo menos a mí que fui a preguntar. Vamos a llamarla también, así le preguntamos a ver qué es lo que, si pudieron avanzar en alguna cosa. Excelente. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Hay dentro de el vaso medio vacío, medio lleno. Y esta sí que es última. Pero siempre se me da por pensar, siempre se me da por preguntar si es totalmente inviable la explotación minera en la región. Vos desde tus conocimientos técnicos. No, yo creo que no es inviable. El tema es qué tipo de minería se hace, ¿viste? Porque a veces la respuesta rápida que te dan los que están a favor de la minería así directamente, o que critican al ambientalismo, ¿no es cierto?, por esta cuestión de siempre buscarle la contra, que les asusta todo, qué sé yo, que a veces es así, pero no todo el ambientalismo es así. Y nosotros del foro, uno de los trabajos principales que tratamos de hacer es ese, ¿no?, de darle un viso, digamos, un poquito más serio en este sentido, ¿no?, de no prendernos en paranoia y en cosas que no tienen un fundamento, pero bueno, en nuestro trabajo no criticamos a los demás, pero es lo que nosotros creemos. Pero vos fíjate que lo que perdón, se me fue ahí por explicar, me decía... No, que te decía si era viable o era totalmente inviable, que no se podía hacer nada. En la minería, sí. Sí. Claro, no, sí se puede hacer, se puede. La minería artesanal, digamos, o en escala no mega, que si lo querés diferenciarlo, es totalmente viable y además es necesaria, porque no podemos, por lo menos en ciertos ámbitos, podemos reducir, podemos usar mejor, podríamos no usar algunas cosas, pero en ciertos ámbitos vos necesitas esa minería, siempre se necesitó. El tema es cuando eso se transforma en algo muy destructivo a niveles ya que destruyen ecosistemas enteros o afectan cuencas hídricas, etcétera. Y además no se controla bien, porque eso también, ¿no? Hay que entender que esto también no pasa porque es así la minería, sino porque también no se la controla. Por eso no pasa en otros países ciertas cosas donde se ponen muy estrictos con eso, entonces estas empresas se trasladan a lugares donde hay más flexibilidad en las leyes ambientales o no se cumplen. Y además, porque además son materiales que a veces ni siquiera son para beneficio nuestro directo. O sea, hay cosas que el beneficio que tenés, ese mínimo pago que hacen, ¿no es cierto?, las regalías esas que hacen por extraer oro, por ejemplo, o estos materiales del litio, o sea, que ahora están más en uso o más requeridos, y
en la balanza salimos perdiendo como en la guerra, económicamente incluso, y ni hablar ambientalmente. Entonces, sí podemos hacer una minería, pero bueno, hay leyes y hay regulaciones que te van a regular eso y van a permitir que se haga de una manera, digamos, entre comillas, sustentable o que, no te, o que se pueda remediar por lo menos, que es una cosa que por ahí se puede ir haciendo a medida que se van abandonando las canteras, por ejemplo. Pero la mega minería, esta cuestión de estos socavones enormes o que usan sustancias tóxicas o que tienen extraen materiales que ni siquiera nos dan económicamente las regalías a nosotros, entonces no, ¿viste? Eso yo creo que no se trata de sí, minería no, se trata de hacerlo bien y medir qué es el beneficio y el perjuicio que nos deja cada una de esas actividades. Muchas gracias por tu tiempo, Gerard. Gracias, Rubén. Saludos para la gente de la radio y a su disposición, como siempre. Esta semana salimos con Imaginar Periódico, pero bueno, eso lo vamos a ir adelantando porque ya la nota se explica por sí mismo. Impresionante, la verdad, muy agradecido. Hay una nota de Gerardo Coria en Imagina que tiene que ver con el cuidado de él y muy clara para ver por qué cuidamos a los costados de los ríos, sería básicamente. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la posibilidad de expresarme ahí y porque, bueno, además eso me parece fundamental, un medio gráfico, viste, en este retroceso que hay y además para que se pueda difundir, educar, qué sé yo, ¿no es cierto?, en estas cosas. Gracias. A vos, muchas gracias. Gerardo Coria, del otro lado del Foro Ambiental Tras la Sierra, es biólogo, también un repaso por cada una de las cuestiones que está pasando. Y sí, el fuego no es porque te hiciste un asadito nada más. En general es porque hay otra cosa atrás.